Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Susanna Wein, la prisionera húngara. Una figura histórica que aparece por Hungría y luego aparece por México. Y ese fue el detonador. Eso de la palabra pureza en esta nación es ridícula. Somos una nación muy rica justamente por lo contrario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la escritora mexicana Susanna Wein, quien estará con nosotros para conversar sobre La prisionera húngara, una novela de corte histórico publicada bajo el sello Planeta. En esta novela, ubicada en el México de finales del siglo XIX, Susanna nos cuenta la historia de Minerva, una joven húngara que vive en una pequeña comunidad de su país. Cuando recibe y lee el diario de su tía abuela recientemente fallecida, Minerva descubre un inquietante secreto. Su padre no es quien ella pensaba, sino un anarquista griego llamado Plotino Rodacanati. Esta revelación la lleva a emprender un viaje que la trae a México, donde una familia de hacendados la contrata como institutriz. En poco tiempo, la joven descubre que todo ha sido una trampa para retenerla en contra de su voluntad. Su lucha por escapar, así como la búsqueda de su padre, la llevan con Juan Pellegrino, un atractivo inspector de policía que parece ser su aliado. La prisionera húngara es la historia de una mujer que arriesga todo para descubrir su identidad y tomar las riendas de su destino. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vadgalam menekült. Olyan a vadgalam, mint a lány, maga jár a szép legény után. Olyan a vadgalam, mint a lány, maga jár a szép legény után. Megvert az Úristen, de nem fáj, fügefa levele lehult már, fügefa levele. Gyógyíts meg, régi volt szeretőm, csókolj meg, fügefa levele. Gyógyíts meg, régi volt szeretőm, csókolj meg.
hajtuk érted, a panasz, a örülők érted. Silvia Pérez Szabó interpreta El bosque es hermoso. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vad galamb benne költ. Olyan a vad galamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Olyan a vad galamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Temporada de libros. Coleccionamos historias. La guionista, narradora, dramaturga y directora de teatro Zuzana Weinstock-Abramovitz es descendiente de una familia húngara que emigró a México en 1920. Zuzana nació en la Ciudad de México, en donde realizó estudios de actuación y de teatro, impartidos por Zeki Sano. Posteriormente, se diplomó en traducción con especialización en francés, inglés y español en Suiza. A su regreso a la Ciudad de México, llevó a cabo estudios de dirección teatral en el Centro de Arte Dramático CADAC. Zuzana Wein se ha dedicado a la dirección teatral, a la coordinación de actividades cinematográficas y a la docencia en teatro. Zuzana Wein ha escrito también teatro y narrativa infantil. Se ha interesado en la recreación del drama clásico a través del teatro experimental, como en su monólogo A la manera de Shakespeare. Otras de sus obras teatrales son El danzón de los caballos y Juan el Momotaro. Con su novela La abuela me encargó sus muertos, Zuzana Wein ganó el Premio Nacional de Literatura para primera novela Juan Rulfo en el año 2000 y con El misterio de la libreta ganó el Premio Valladolid a las Letras en el año 2014. En 2024, Zuzana publica La prisionera húngara, novela sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión. Con gusto recibimos en los micrófonos de Temporada de Libros a la escritora Zuzana Wein. Ella llega a este espacio con su novela más reciente, La prisionera húngara, una historia de amor, traición y venganza durante el Porfiriato. Bienvenida, Zuzana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con gusto de estar aquí presente. Pues en principio me gustaría que acercaras a los escuchas, que además son también lectoras y lectores, a pues tu historia como autora. Tú tienes un camino ya andado en el ámbito de las letras, en la dramaturgia y también en la narrativa. Cuéntanos un poco de cómo surgió este interés para dedicarte a la escritura. Yo creo que es algo que nace dentro de uno. Me acuerdo que de chica con las amigas yo tenía necesidad de escribir obras de teatro para que ellas actuaran, ¿no? Entonces uno se pone a escribir sin pensar que eso va a ser nada en especial, simplemente por una necesidad interna de escribir ideas, de escribir obras, de escribir historias, de crear personajes, que van imponiendo su necesidad de ser escritos. Yo creo que por eso.
Y pues ahora sí, para hablar de la prisionera húngara, pues hay muchos caminos para iniciar la conversación. Es una novela, pues a lo mejor no es tan larga, pero está lejos de ser breve. Hay mucho allí y seguramente también, o probablemente, hay mucho ahí también de que tiene que ver con tu historia personal o tu genealogía. Es una historia que habla de migración, es una historia que habla de lo fortuito que puede ser nuestro destino, nuestra vida a partir pues de estos cambios que siguen siendo pues la naturaleza de nuestro comportamiento. Nosotros nos movemos, nuestra especie migra, lo ha hecho todo el tiempo, lo seguirá haciendo con mayor y menor dificultad. Y bueno, tú te vas a otro siglo, te vas al siglo XIX, te vas a Europa y luego a Veracruz y nos llevas de la mano con tus personajes. Platícanos del origen de esta historia. ¿Cómo surge en tu cabeza la necesidad de contar la historia de Mini, de Juan y de tantos otros personajes? Te diré que para empezar, mis padres eran húngaros, emigraron en los años 20 a México de Hungría. Entonces, bueno, ya allí hay una pues relación de afecto al otro país, ¿no? Esta historia empieza porque tomé un diplomado en la Ibero, un diplomado histórico, que tenía que ver con el porfiriato. Y dentro de ese dentro de los estudios que hicimos, aparece un personaje muy poco conocido en la historia de México, que es Plotino Roda Canati. Y al investigar y ver todo quién era este personaje, de dónde viene y a dónde va, me doy cuenta que este personaje aparece en Hungría como para combatir con los húngaros contra los austriacos, ¿no? Para adquirir una independencia. Y luego, curiosamente, este personaje, dentro de sus movilidades, emigra a México, en donde establece, pues trae a México ese socialismo del siglo XIX y establece una escuela en Chalco para enseñarle a los obreros, a los campesinos, a leer, a escribir, a políticamente interesarlos, a que puedan defender sus intereses. Y eso ya me llama la atención. ¿Cómo? Una figura histórica que aparece por Hungría y luego aparece por México. Y ese fue el detonador. A partir de allí, pues va uno creando personajes ficticios, ¿no? Que van a llevar la historia de Hungría a México, y donde Plotino Roda Canati nunca es un personaje en la novela, hablan de él, lo buscan, pero nunca aparece. Más o menos igual que Porfirio Díaz, ¿no? Hablan de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz nunca aparece, ¿no? Y era un poquito con la idea de cómo la historia, la época que nos toca vivir, y los personajes que habitan, los personajes políticos reales, importantes, que habitan en esa época, van marcando la vida de los individuos que les toca vivir esa época, ¿no? Sí, y sí son, pues como ahora, nos seguimos siendo, pues sí tenemos la influencia de lo que está pasando ahorita en el mundo, en lo que está pasando ahorita en México, y queremos vivir nuestras propias vidas dentro de ese marco histórico, ¿no? Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora mexicana Susana Bain. ¿Qué tan complejo fue ese trabajo? Es evidente al leer esta historia que hubo ese trabajo. Es decir, tú debiste
ilustrarte, tú debiste revisar muy bien no solo ese ambiente político, curiosamente cercano en el ámbito de la polarización entre conservadores y liberales, por ejemplo, pienso mucho en lo cerca que estamos de esa, ¿no? De esa rispidez social. Y sino también incluso en estos elementos de ambientales, la arquitectura, la moda, hay un montón de elementos que nutren la ambientación que es tan difícil conseguir en las artes, no solo en la literatura, en las artes vivas, ¿no? Crear ambientes es complejo y lo consigues. Y eso me queda claro que es, entre otras cosas, porque te pusiste muy seria con el trabajo de investigación. Platícanos, compártenos algo. A mí me apasiona la historia y me apasiona la historia de mi país, de México. Entonces, quiero saber cómo eran las calles de la Ciudad de México. Quiero saber cómo vestían, qué comían, dónde comían. Y todo eso fue muy interesante averiguar que había ya movimientos culturales importantes en la Ciudad de México, porque la gente, no porque lo promoviera ningún gobierno, sino porque era la necesidad de los individuos de reunirse, por ejemplo, para hacer música, ¿no? Entonces, bueno, algo que no sabía yo. Entonces, creo que el leer todas las investigaciones que se han hecho alrededor de esa época, investigaciones por historiadores muy serios, más el diplomado que pasaba por todas estas áreas también, pues enriquecían la historia, la ficción, ¿no? Saber que había, qué escuelas había en México entonces, ¿no? De qué tipo. Y siempre fue una sorpresa para mí ir descubriendo información que no sabía yo, ¿no? Qué grado de cultura y qué grado de sucedía porque los individuos tenían necesidad de que esto existiera y sucediera. No, no porque fuera impulsado por nadie, menos por los gobiernos, ¿no? Que en ese momento estaban. Pues eso me iba gustando mucho, la verdad. ¿Cómo no? Oye, y uno de los hallazgos que, bueno, lo sabemos, puede ser una obviedad, pero bueno, tenerlo en las manos en un texto que si bien no es una novela histórica, es una ficción, pero está en un contexto y en un marco de la realidad histórica. En México siempre ha habido un movimiento migratorio muy importante. Ha llegado gente de todas partes, algunos permanecen, otros no. Determinado grupo elige un punto para echar raíces, ¿no? Luego se van diluyendo porque se mezclan. Háblanos un poco de esto que seguramente encontraste, aunque esté o no esté en la novela. Creo que me parece muy interesante y muy importante hablar de que estamos lejos de eso que de pronto aparece mucho en los discursos y ya suena muy fuera de lugar hablar de la pureza. Platícanos un poco. Bueno, yo siento que una de las grandísimas riquezas de esta nación es justamente esa mezcla de culturas, de razas, de religiones, de todo aquello que viene desde la llegada de los españoles, inclusive previo, ¿no? Los indígenas no era una sola cultura, eran múltiples culturas que entraban en contacto, se peleaban o no, o hacían comercio o no, pero ya allí ya se estaba entendiendo la diferencia entre una y otra. Y cuando llegan los españoles, no solo llegan españoles, llegan gente de Flandes, llega gente de otras partes de Europa, llega gente del África, y todos esos se están mezclando y enriqueciendo lo que hoy llamamos la cultura mexicana, con sus comidas, con sus costumbres, con su riqueza cultural, ¿no? Y bueno, si ya desde esa época existe y nos vamos formando como nación, eso continúa
Obviamente en el siglo XX, con las guerras, que hay una fuerte inmigración de diferentes países de Europa, que también enriquecen. Y después llegan los problemas en Sudamérica y vienen los sudamericanos y enriquecen nuestra cultura. Entonces, eso de la palabra pureza en esta nación es ridícula. Somos una nación muy rica, justamente por lo contrario. Tan pronto como Gisela se retiró a dormir la siesta, Minnie buscó la caja que escondió tras la estufa de cerámica blanca que se alzaba en una esquina del piso al techo. Intentó abrirla. Estaba cerrada con llave. Corrió a casa de la señora Miklos, quien sonrió al verla llegar sofocada. «Te esperaba. Toma la llave. Quería que la abrieras sin que Gisela estuviera presente». Minnie la miró sin entender. «Ya la conoces. En todo quiere meterse y podría decidir que no la abrieras, pero yo le juré a Lenke que te la entregaría». Presa de curiosidad, con manos temblorosas, Minnie abrió la caja. Encontró un cuaderno con una inscripción: «Diario de Lenke». Debajo, un daguerrotipo. Lo observó con detenimiento. 4 jóvenes sonreían de frente. Una de las mujeres de facciones delicadas, cabello largo y rizado, miraba de reojo a un joven serio con la vista fija en la lente. Una leyenda cruzaba la parte inferior: Margistiset, 1848. Minnie, inquisitiva, levantó la vista. La señora Miklos soltó una carcajada. «Aunque no lo creas, la rubia delgadita soy yo. La bonita es Lenke. Mi hermano Ignaz está entre las dos. El otro es un griego que se unió a la causa húngara contra los Habsburgo. Nunca pensé que Lenke fuera tan bonita. Parece que le atrae el griego». Para desencanto de mi hermano, así fue. Lenke solo tenía ojos para Ploti. Solo los jóvenes pueden encontrar momentos de placer cuando la muerte y la violencia acechan. Pudimos eludir las barricadas sin pensar en el peligro. Era un domingo soleado y decidimos pasarlo en la isla Margarita. Nos escondimos entre los matorrales a la orilla del Danubio, borrando por las horas el odio y el miedo de nuestras vidas. Minnie abrió el diario en la primera página y leyó unas cuantas líneas. «Hoy conocí el amor. Soy otra. La niña desapareció en el momento en el que me vi reflejada en sus ojos. Mi alma voló hacia él. Plotino. Qué hermoso nombre. Habla de su fuerza y de su bondad». Lo cerró de golpe. Sintió el rubor en su rostro. No debía inmiscuirse en la intimidad de otra persona. Nos ubicas en el siglo XIX y nos haces viajar de Hungría a México, de Budapest a Jicaltepec, sí, a Veracruz. Cuéntanos un poco de este contraste y de estas sutilezas que ya mencionaba. Es uno de los logros que yo encuentro en tu prosa. Y mucha de este gozo desde mi mirada, pues tiene que ver con todas estas temperaturas, qué va pasando con la hermosísima institutriz que llega desde Francia, esta chica Minnie, y qué va pasando también con Juan. Háblanos un poco de estos ambientes. Por ejemplo, en el siglo XIX, creo que desde Benito Juárez, se hizo una invitación muy importante para que un campesinado francés viniera a establecerse en el país y que trajera sus costumbres para enriquecer nuestra agricultura. Pero yo creo que justamente yo en un momento dado, a través de Minnie o Minerva,
es la visión del extranjero que llega y está por primera vez en contacto con algo que ni se imaginaba. Para ella no cabía en su cabeza que este país fuera tan enorme, tan variado, tan diverso. No nada más en tamaño, sino por la gente que ya poblaba, o sea, la gente que ella fue viendo, ¿no? Y cómo ve con esos ojos que no son los mismos de los que nosotros vemos como mexicanos, ¿no? Acostumbrados a las cosas, no distinguimos a veces, ve las cosas desde una visión nueva. Todo le llama la atención, todo lo trata de comparar con lo que ella conoce y esas diferencias. Entonces, es una visión muy diferente la de aquel que acaba de llegar y sobre todo en esa época que no había videos y que no había películas, que se tenían que hacer las imágenes de lo que estaban llegando ellos mismos, ¿no? Que le gustaba, que no le gustaba, que la desconcertaba, ¿no? Y aprender a hablar el español para ella también, ¿no? Claro, le ayudaba el francés, pero del húngaro, pues sí, no había dónde No. aproximarse al español, ¿no? Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. Fallen James in the Tahoe mud, stick around to tell us all a tale. Well, he fell in love with a Gum Street girl. Now he's dancing in the Birmingham jail, dancing in the Birmingham jail. You took $100 off a slaughterhouse, Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. He got all liquored up on that roadhouse cord. Blew a hole in the hood of a yellow Corvette, a hole in the hood of a yellow Corvette. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. He's sitting in a sycamore in St. John's Wood, soaking day-old bread in kerosene. He was blue as a robin's egg and brown as a hog, staying out of circulation till the dogs get tired, out of circulation till the dogs get tired. Now the rain like gravel on an old tin roof, the Burlington Northern pulling out of the world, with a head full of bourbon and a dream in the straw. And a Gum Street girl was the cause of it all. A Gum Street girl was the cause of it all. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone,
Tale of Two interpreta Gone Street Girl. Banging on a table with an old tin cup. Sing, I'll never kiss a Gun Street girl again. Never kiss a Gun Street girl again. I'll never kiss a Gun Street girl again. Never kiss a Gun Street girl again. I said, John, he's long gone, gone to Indiana. He ain't never coming home. I said, John, he's long gone, gone to Indiana. He ain't never coming home. Coming home. Ain't coming home. Gone to Indiana. Ain't never coming home. Y regresamos a la charla con la escritora mexicana Susana Bain. Me gustaría mucho que nos platicaras de Juan. Este personaje es maravilloso. Imagínense ustedes, ya estamos en el siglo XIX, es un chico, pues, de padre desconocido y de madre, pues, muy conocida, una mujer que trabajó en una casa de citas, ¿no? En el puerto, una mujer como muchas otras que se tuvieron que ganar la vida, que se tienen que ganar la vida con el trabajo sexual. Y bueno, y en esa época, pues en donde todavía había pues más rigidez en el pensamiento, pues es un chico que ya tiene ahí una marca, una letra escarlata por todos lados y que sin embargo consigue un montón de cosas, ¿no? Gracias a su espíritu. No se porta tan bien todo el tiempo, pero es un personaje muy importante y sobre todo muy rico, poliédrico, lleno de matices. Platícanos un poco de Juan y su construcción. Bueno, yo creo que Juan es, no nada más Juan, pero bueno, Juan está en busca de una identidad y algo que le dé una identidad que no lo avergüence, ¿no? Y si por una parte viviendo en la casa de citas, que pues resulta que es francesa, ¿no? Todos son franceses allí porque esos son más finos, ¿no? Para la sociedad. También lo cultivan en sus formas y sus maneras, pero él necesita apartarse de la vergüenza de ser un bastardo. Le insinúan que quién es su papá, no tanto porque a lo mejor sea verdad, no sabemos si es verdad o no es verdad. Históricamente podría ser verdad, porque yo chequé todas las veces que ese señor pasó por Veracruz, no mencionaré en este momento su nombre. Podría ser el padre o podría no ser el padre, pero le dan ese nombre para que él pueda, pues, reconstruirse. Y entonces también le dan esta necesidad de desquitarse del otro que no tiene esa vergüenza, que no tiene ese agobio. Y lo va llevando a que la manera de distinguirse, pues, es imponer su voluntad, ¿no? Preguntarse si está bien o está mal, no le importa. Y él viene de ese signo de vergüenza inicial que ya nos hablaba Susana, de la Madame de la Robespierre. Sí, es tan francesa que le dicen la Robespierre. Y bueno, tiene que ver también con un oficio que decide tomar, que esto es muy singular. Digamos, estando en el puerto, si bien lo ilustran estas mujeres, no solo en las artes y oficios del cuerpo y del gozo, sino también en otras, pues curiosamente él decide salir del puerto, irse a la Ciudad de México y construirse, como dices, en una identidad distinta que es muy singular. ¿Cómo da ese paso? O sea, ¿cómo se vuelve algo de verdad extraño, ¿no? Pensar que decide dedicarse a esto que nos vas a contar ahora.
Bueno, desde que era jovencito ya lo estaban utilizando, digamos, para usar la fuerza para conseguir lo que otro quería, ¿no? Entonces de eso pudo entrar, digamos, a la policía, por decirlo, ¿no? Pero él necesitaba apartarse de Veracruz, donde todo el mundo conocía sus orígenes. Pero como ya era algo, era un oficio que él conocía y lo hacía muy bien, pudo conseguir entrar a la policía en México, en la Ciudad de México, y labrarse allí toda una carrera, ¿no? Por eso también siento que le era importante Mini, porque ella lo iba a ayudar a tener pues el prestigio o la importancia, o nadie iba a dudar de quién era él, gracias a la educación, la belleza de ella, la finura, ¿no? Entonces, también ella lo ayudaba a formar este personaje que él quería ser. Él quería ser alguien importante, que nadie jamás se atreviera a burlarse o a ofenderlo otra vez. Y para él, pues era el miedo, un poquito la respuesta, ¿no? De que no lo tocaran. Oye, Susana, y ya hablamos al principio un poco de cómo los extremos se tocan, este momento en la historia de México, el de las leyes de reforma, el del juarismo, el conflicto tan álgido entre liberales y conservadores y la actualidad. Es una época también, la juarista, en donde pues se empieza a dar con mucha fuerza el contrabando, la corrupción, todas estas cosas con las que estamos familiarizados tristemente. Y por otro lado también la polarización no solo ideológica, sino la polarización económica. Los desheredados, los indecentes, ¿no? La pelusa. Y esta gente educada, refinada, que gracias por un lado por dinero o por venir de Europa, pues ya tenía ese sesgo. Háblanos un poco de aquel mundo y de los puentes que encuentras con la actualidad. Yo creo que si nos vemos hoy en día históricamente, no podemos prescindir del pasado. Creo que nos estábamos construyendo para ser lo que somos hoy, que seguimos teniendo los mismos problemas, si se quiere decir, aunque se expresen de otra manera, pero tenemos los mismos problemas, y creer que esto es de ahorita y que no viene de una historia que viene desde el 19, desde cuando nos estábamos formando como país, con todas las contradicciones, ¿no? Y cómo hay esa diferencia de, pues, el que ve de arriba abajo a los otros porque tienen otro tipo de, pues, de haber nacido o de haberse educado, ¿no? Yo creo que todo viene allí, históricamente, políticamente, si revisamos la política de la época, Juárez, Lerdo de Tejada, luego Porfirio Díaz, sobre todo al principio, ¿no? Que vemos que Porfirio Díaz acepta dejar la presidencia, pero quiere controlar quién va a entrar a ocupar su lugar. Y, de hecho, Manuel González es la persona que ocupa su lugar para que él después regrese y esté 30 años en el poder, ¿no? ¿Y cómo se maneja toda esa política y esa política económica, y cómo la economía y la política se van entrelazando, ¿no? Y cómo empieza, que para mí es muy importante, el inicio de esa clase media mexicana. Esa clase media mexicana que debemos de fortalecer, que es la que trabaja, la que se cultiva, la que lucha y que quiere salir adelante, ¿no? Y ya en ese momento se empieza a establecer, sobre todo en la ciudad, ¿no? Obviamente en la capital, esa clase media. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos.
Estamos conversando con la dramaturga y narradora mexicana Susana Bain. Pues me gustaría dedicarle también un tiempo al asunto del erotismo. Creo que no es algo menor en el relato. No. Es un hilo que vas tejiendo con mucho cuidado, con delicadeza y que tiene una importancia tremenda en las formas. No es solo la búsqueda de Rona Canati lo que impulsa a Mini, son también los perfumes, los olores a hombre. Lo mismo pasa con Juan, en este lugar tan húmedo, en este puerto, en esta Ciudad de México del 19. Háblanos un poco, porque siempre es muy difícil escribir, hacer literatura erótica o describir pasajes de esta índole. Es muy complicado y tú lo haces muy bien. Cuéntanos. Bueno, lo que quería yo hacer notar, que es una gran diferencia, es que Juan, como hombre, se da el lujo de decir, a mí me gusta esto, esta mujer, esta acción erótica, sexual, y se da su lugar, lo siente como normal, ¿no? Como la mujer, hasta recientes fechas, le cuesta trabajo aceptar, porque si le gusta, quiere decir que no es decente. Si habla de ello, pues entonces tampoco es decente. Entonces, el no poder asumir que la mujer goza y disfruta tanto como el hombre, pues es algo muy reciente, ¿no? En donde se está autorizando que las mujeres digan, pues a mí también me gusta, ¿no? Y yo también quiero, ¿no? Era como poner a este personaje que está sintiendo cosas, pero que no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo aceptarlas, no sabe cómo hacerlas suyas, simplemente porque es mujer, por su educación, no por otra razón, más que por su educación, ¿no? Como culturalmente no se veía bien que esa parte gozosa que pueden tener las mujeres también a través del sexo. Después de cada publicación, de cada texto, Susana, quedan aprendizajes para quien los crea. ¿Qué te regaló La prisionera húngara en lo que se refiere a tu oficio? Pues me regaló la posibilidad, una muy importante, de conocer mejor a mi país, porque me obligó a investigar, me obligó a leer, y eso me llenó de enorme satisfacción. Y que pudiera yo contar esta historia, eso implica también haber escrito la novela varias veces, el insistir en que esto aparte hay que mejorarla, no se puede dejar salir así. El que te empieces a decir, uff, órale, no quedó bien, vámonos, otra vez. Creo que eso se aprende, porque quieres que cada vez lo que estás diciendo, como lo estás diciendo, pues sea cada vez mejor, ¿no? Que más sintético, menos excesivo, más claro, el saber que sí lo podía yo hacer. Es una novela muy, muy reciente, Susana, sin embargo ya has tenido la oportunidad de presentarlo, has tenido encuentros con lectoras, con lectores. ¿Cómo ha sido eso, esa retroalimentación y esos diálogos que siempre enriquecen? Lo primero es que las mujeres de ahora cuestionan por qué esa mujer no es como la de ahora. O sea, por qué está echadita un poquito atrás hasta el último momento, ¿no? Y le digo, bueno, pero es que no podemos olvidarnos de cuándo es, no es ahorita. Por otra parte, casi todos me exigen que por qué no les doy otro final, por qué no les dejo el final, por qué, a dónde va, qué digo yo, qué pienso, cómo lo solucioné, qué. Entonces, todos esos cuestionamientos, pues me enriquecen, ¿no? Y luego también que los hombres vean a los personajes masculinos, los vean bien, ¿no? Aunque yo soy mujer, que sientan que están construidos los hombres bien, ¿no?
Pero las máximas críticas que puedo decir vienen de las mujeres que quisieran que este personaje ya fuera una mujer rebelde, empoderada. Empoderada del siglo XXI, pero pues no tiene sentido, ¿no? Cada vez que cruzaba el umbral del portón, la sorprendía la media luz dentro de la catedral. Afuera, la luminosidad descarada de la plaza desnudaba hasta los más apartados resquicios de los antiguos muros de los edificios. Adentro, la penumbra se expandía con el murmullo de voces que flotaba sobre el denso ambiente de cirios e incienso. Se sentía extraña y ajena. Era como flanquear un espacio que, por su naturaleza, la aislaba de su cotidianidad e inesperadamente descorría el velo de sus sentimientos. Allí, cobijada por el susurro de plegarias que no reconocía, Minnie cotejaba el caos instalado en su espíritu. Acudía al recinto en su intento por aislarse del mundo que la rodeaba. Solía deslizarse por la nave lateral, replegarse en alguna banca solitaria entre el coro y el altar mayor, donde, protegida por un pilar, se dejaba sumir en el silencio. A pesar de la distancia real, Minnie tenía la certeza de que su padre desaprobaría su presencia en un templo católico. Arpad la había educado en el desprecio a la ostentación, a la edificación de un pináculo de poder indigno de ministros de culto. Promovida solamente por intereses personales, económicos o políticos. Veía su imagen irritado frente a la chimenea de la sala, con el periódico en la mano, que mostraba el tumulto de la gente ante una iglesia donde un arzobispo acababa de realizar una ceremonia. Dios no requería de santuarios ni sacerdotes para manifestarse ante el hombre común. Su indignación aumentaba cuando usaban el nombre de Dios para afirmar su preferencia por ciertos pueblos o ciertas religiones, para amparar guerras y odio entre los hombres. Ni manera de explicarle que en este recinto extraño y exótico, ella se reencontraba con su origen, su lengua, su vida pasada, y ello le permitía confrontar el mundo ajeno, incierto, a menudo amenazante, que la hundía en un marasmo de melancolía. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Susana Bain, con quien charlamos sobre su novela La prisionera húngara. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevas conversaciones. Atención, queridos radioescuchas, a partir del mes de agosto, Temporada de Libros estará transmitiéndose todos los viernes a las 12 del día. Anótenlo en su agenda. Pueden encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctense con nosotros. También pueden descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. No hay nada más hermoso que una cita de amor, alumbrarla de besos a escondidas del sol, una cita en la noche, una cita de amor, y alumbrarla de besos
a escondidas, tú y yo. Qué lejos ha quedado aquella cita que nos juntara por primera vez. Parece una violeta ya marchita en el libro del recuerdo del ayer. La sombra de tu amor y mis antojos, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el La Freddy interpreta la cita. ya aquel minuto que nunca más volvió. La sombra de tu amor. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.